Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi primer video. Estoy súper nervioso, pero feliz de romper el hielo de una buena vez con este proyecto. Y en los próximos minutos van a conocer un poco sobre mí y lo que verán en este espacio. Me presento. Yo soy Jonathan, más conocido en redes sociales como Jonix. Y la idea de este canal surge precisamente porque si hay una franquicia que amo, que adoro, que es mi favorita sin dudas, es Pokémon. Llevaba un tiempo como que con una pequeña disyuntiva decidiendo realmente si era Super Mario, si era Zelda o Pokémon, pero definitivamente esta es mi franquicia favorita en cuanto a videojuegos, productos y también por supuesto de Nintendo de forma general. Entonces, teniendo eso en cuenta, también llevo bastantes años intentando o queriendo coleccionar algo, ya sean monedas, postales, sellos, lo que sea. Hasta que de unos meses para acá, viendo contenido en redes sociales, les soy sincero, me fleché, me enamoré por completo de lo que es el TCG Pokémon o el coleccionismo de cartas Pokémon. Llevo bastante tiempo viendo videos de creadores, comprando los productos sellados, mostrando cómo protegen las cartas, cómo las guardan, los precios, las subastas. Bueno, me fleché y me enamoré por completo de todo este mundillo del TCG Pokémon o Training Card Game. Entonces, yo dije, quiero meterme en ese mundo. No sé cómo lo voy a hacer y ahora les voy a hablar un poquitico sobre eso, pero definitivamente tomé la decisión. Que les soy sincero, no he estado tan cerca de ese mundo, pero les puedo decir que desde que comenzaron a salir las primeras cartas de Pokémon, nada que ver con toda la locura que hay ahora con el coleccionismo Pokémon. Porque sí, dato curioso, nací en el mismo año en el cual se fundó como tal la franquicia de Pokémon, que fue en el año 1996. Entonces se podrán imaginar que tengo la misma edad que la franquicia y a lo largo de todos estos años, como les dije, no he estado tan cerca del coleccionismo como tal, pero sí he visto toda la evolución que ha tenido al punto que llegamos hoy, que verdaderamente es una barbaridad cómo se fajan la gente entre las cartas, quieren subastar todas las cartas cuestan una locura, en fin. Entonces ahí es donde yo tengo mi principal problema. Puedo decirles que estoy emocionado por comenzar con este proyecto, con este mundo del coleccionismo dentro de esta franquicia, pero desgraciadamente, y este es mi problema, vivo dentro de un país en el cual no existe ningún tipo de franquicia americana, ya sea de comida rápida, entre otros aspectos como este, que son, saben, los lugares donde tú puedes adquirir productos como cartas Pokémon, ya sean los centros Pokémon, las tiendas de coleccionismo, las tiendas de ventas de cartas, de productos relacionados con franquicias, saben que también lo mismo encuentras cartas que figuras de acción, todo ese tipo de artículos aquí en este país donde yo vivo llamado Cuba no existen para nada. Entonces se podrán imaginar que ese es mi gran problema. Quiero coleccionar cartas Pokémon y vivo en un país donde ni siquiera las venden. De hecho, una alternativa que pudiese trazar para comenzar en esto es pedirle a alguien que las compre en un país que pienso que alrededor del mundo, en cualquier país, esto existe y lograrlas enviar, pero eso es un costo extra. Incluso si pudiese hacer esta gestión por páginas en internet, ¿saben? De manera online, también va a ser algo súper tedioso y engorroso pedirlas por Car Market y cuando vas a enviarla, nada de eso existe aquí en Cuba. Te van a decir que este país no forma parte de los envíos. Bueno, una locura total. Entonces yo con este primer video, quien pueda verlo, quien tenga chance o le dé la oportunidad de verlo, simplemente quiero hablarles de ese problema. Quiero coleccionar cartas Pokémon y va a ser toda una odisea, va a ser un gran reto en un país donde nada de esto existe. Entonces tú que me estás viendo, yo te voy a estar dejando este correíto aquí en pantalla para que si quieres ayudarme, puedes contactarme a través de él. Si tienes alguna solución para ayudarme con esto, te lo voy a agradecer enormemente. Igual, no me pongo bravo si puedes hacerme llegar algún sobrecito, en que sea uno, de Pokémon, alguna mini team, ¿saben? Cosas sencillas para lograr poder hacer realidad este sueño. Para mí es un sueño comenzar en este coleccionismo de cartas Pokémon y comenzar en este mundo. De este lado de acá
yo sí voy a seguir luchando e intentando hacer todo lo posible para ver cómo yo le encuentro solución a esta problemática. Pero puedo decirles que voy a hacer todo lo posible por adentrarme en este mundo y conocer un poquitico más y finalmente decirles, ya estamos coleccionando cartas Pokémon. Vamos a ver qué pasa. Yo dejo este primer video y espero que haya quedado el mensaje claro, que me hayan conocido un poquito más y espero verlos pronto en un nuevo contenido. Así que gracias por ver y suscríbete porque este canal es nuevo, dale un me gusta y compártelo con un amigo que con eso me vas a ayudar un montón. Hasta la próxima. Sí, están viendo bien en el título y miniatura de este video. Estoy súper emocionado porque por primera vez en 30 años vamos a estar abriendo sobres de cartas Pokémon. Estoy súper feliz, súper contento y para que ustedes vean que cuando uno intenta llevar a cabo, materializar algo, aunque dada la circunstancia sea inexistente, terminas lográndolo o consiguiéndolo. ¿Quién les iba a decir que yo me iba a encontrar con esto en este país, que nada de eso existe? Y creo que ese viene siendo uno de los mensajes que quiero transmitir con este canal o este proyecto, que el que persevera, triunfa. Bueno, hola, ¿qué tal a todos los apasionados por el coleccionismo y el TCG Pokémon? ¿Qué tal están? Bueno, ¿qué puedo decirles? Para empezar, sí, tengo que darles un detalle bien importante. No piensen que este video es clickbait, que es fake, que es falso, sobre algo que vamos a estar hablando más adelante. Porque sí, antes de pasar a las dos cámaras y mostrarles todo lo que tengo por acá, creo que se hace súper necesario hacerles un pequeño story time de cómo di con estas cartas, ¿ok? Y creo que ahí va a haber un factor importante que tienen que tener en cuenta durante los próximos minutos. Vamos allá. ¿Cómo fue que di con estos productos de TCG Pokémon en un país donde nada de esto existe? Les cuento que los otros días andaba haciendo mis quehaceres, mis responsabilidades y pasé cerca de una juguetería. Cuando veo los productos que tienen en la vitrina a modo de exhibición, habían cartas Pokémon y yo dije, no puedo creerme lo que estoy viendo ahora. Y no solo cartas Pokémon, también cartas de otras franquicias como Dragon Ball, Naruto, incluso un producto que no sabía que existía, déjenme ustedes en la parte de los comentarios si tenían conocimiento, cartas de capibara. Rápidamente ustedes se imaginarán que entré desesperado a esa juguetería y dije, vengo a comprar cartas Pokémon. Rápidamente el vendedor o el dueño del negocio me sacó los productos que tenía y aquí es cuando comienza a verse la situación un poco turbia debido a esto que les voy a comentar. Cuando me trae los productos sellados, ojo, noté evidentemente que había algo que no estaba bien. Y es que este que está aquí, independientemente de que no tiene ni esta sola carta original o ni este solo producto sellado original, conoce todos y cada uno de los sets que se han presentado por parte del TCG Pokémon. Primer strike para confirmarles y decirles sin ánimos de que piensen de que este video es engaño o clickbait o algo por el estilo, de que estas cartas pueden llegar a ser falsas o fake y ustedes en los próximos minutos del contenido me ayudarán a descifrarlo porque sí, después de esto, después que compré los productos, vi esos detallitos y dije, no voy a gastarme dinero en algo que cuando vaya a comprarlo no sea real, sea falso. Entonces decidí comprar 2 o 3 sobres para poder hacer este video y hablarles un poco de la experiencia. Bueno, puedo comentarles que estos sobres me costaron cada uno 350 pesos cubanos, que si lo llevamos al cambio en dólares, aproximadamente son 64 centavos en dólares, algo así. Saquen sus cálculos y también los invito a que pongan en la parte de los comentarios estos sobres por separado, cuánto pueden llegar a costar los originales en tu país de origen. Fíjense si es así y como están los estafadores y los engaños y las cosas falsas en la calle, que vi una presentación que nunca había visto de un set de cartas, algo que dije, ya por ahí siento que estas cartas no son originales. Le pregunté al dueño del negocio, oye, ¿estos productos que me estás vendiendo son originales? Sí, claro que son originales. ¿Cómo tú piensas que te voy a vender algo que no es? Y él lo que no sabe, que yo soy una persona que tengo mi cierto conocimiento. Por sí o por no, compré pocos sobres y me los traje para la casa. De hecho,
prácticamente compré 3. Y por si fuera poco, para reafirmar mi duda, me puse a investigar y aquí voy a compartirles los detalles que encontré, que a lo mejor a ustedes les puede servir también de ayuda, para determinar si estos sobres o si estos productos son falsos originales. Ok, ya estamos aquí a 2 cámaras y bueno, esta es mi primera experiencia haciendo este formato de video, así que si hay alguna imperfección, comenten en la parte de los comentarios porque estoy aprendiendo. Aquí pueden ver con una mayor calidad los sobres que les estoy mostrando y bueno, los que compré. Básicamente, los 3 son del set conocido como Destined Rivals de Scarlet and Violet, como pueden ver. Entonces, vamos a hablar primero de los detalles que encontré a la hora de la investigación para descifrar realmente si un sobre o un producto de TCG de Pokémon es falso y le están engañando. El primer detalle que encontré, como pueden ver aquí, no sé si se puede ver bien, es que la parte del abre fácil del sobre es dentado, cosa que ya es el primer strike para decidir realmente que es un producto falso. O sea, que básicamente los productos originales tienen la parte del abre fácil de una manera lineal, no dentada. Y ahí dije, ok, ya estoy en presencia de un producto totalmente falso. Entonces, también, por si no lo notan, déjenme grabárselos así para que lo vean de una mejor forma, van a percatarse que la parte de la impresión del empaque tiene mucho menos calidad que un sobre original. No sé si lo pueden ver ahí. De hecho, yo me di cuenta de eso en esta parte de aquí, que la parte de la impresión del color rojo, no sé si en pantalla se puede ver con detalle, ¿no? Pero se ve como una ligera impresión así falsa, que verdaderamente no tiene nada que ver con un empaque original. Por si fuera poco, siento que cuando lo agarro en mi mano, siento que las cartas son pequeñas, o sea, tienen unas dimensiones más pequeñas que las cartas originales. Y otro detalle importante que ahora vamos a descubrirlo, que eso lo vi cuando estuve investigando, que cuando usted abra un sobre y no incluya esa tarjeta que tiene un código que después tú lo puedes utilizar para registrarte, que muchas personas lo recomiendan que lo utilices, ya de por sí eso es otro detalle a tener en cuenta para confirmar realmente que estamos en presencia de productos falsos. O sea que más detalles imposible. Así que ahora vamos a vivir juntos esta experiencia de realmente abrir un producto de TCG Pokémon de mi parte. Ya sé que es falso, en algún momento tendré la posibilidad de abrir originales, pero bueno, quiero sentir esa vibra, esa sensación de abrir sobres de cartas Pokémon por primera vez. Entonces, y vamos allá, para que vean con mayor detalle, tuve que poner prácticamente la cámara aquí en la pantalla donde salgo yo para que vean más de lejos, ¿no? Entonces, nada, vamos ahora a proceder a abrir los sobres para ver con qué nos encontramos. De hecho, les soy sincero, al darme cuenta o al notar que estamos hablando de productos falsos, no me inmuté en conseguir los auxiliares necesarios para proteger las cartas, como las carpetas, los protectores de las cartas. Entonces simplemente vamos a vivir la experiencia y cuando tengamos la oportunidad de tener productos sellados, ahí sí vamos a tomar las precauciones necesarias. Cualquier detalle que usted detecte, que quiera comentarme en la parte de los comentarios, vaya, súper feliz de que lo haga. Ay, vamos allá. Estoy nervioso a pesar de que sean productos falsos. Bueno, déjenme en la parte de los comentarios porque sé que hay hasta formas para poder abrir los sobres. Pero bueno, debido a que este tiene un abre fácil de esta manera, vamos a abrirlo así. Sé que hay gente que usa hasta tijeras. De hecho, fíjense los productos falsos al punto que llegan, que miran, imitan todo el empaque, literal, de Pokémon Company, todos los datos, que verdaderamente yo me quedo alucinado. Bueno, déjenme ver si lo abro por aquí. Como les decía, sé que hay gente que meten hasta tijera y eso puede hasta echar a perder las cartas. Ay, vamos allá. Vienen hasta con hits incluidos y todo. Vamos a abrirlo de esta manera. Bueno, mire, de entrada, tiene la capacidad de imprimir totalmente las cartas igual, pero ya aquí hay errores de impresión que literalmente a la cara se ve que estamos hablando de
productos falsos. Se ve una falla ahí en la impresión, no sé si lo pueden distinguir bien, que ya eso es dejado por regla. Y como les dije, siento que estas cartas están bastante pequeñitas en mi mano. Vamos allá. Bueno, aquí tenemos, miren esto, caballero. Tengo que reírme porque verdaderamente nada que ver con los productos originales, aunque miren este hit que me encontré, un Lugia V-Star, y tiene esos brillitos así, ¿saben? Como si fuese una Illustration Rare, que verdaderamente me llama la atención porque me recuerda a las cartas copia que yo utilizaba de niño con la franquicia de Yu-Gi-Oh! O sea que verdaderamente nada que ver. Pero miren, para hacer mi primer sobre abierto, aunque sea falso, di con este hitazo que ustedes creen. Depositen en la parte de los comentarios y la parte de lo holográfico. Estoy moviendo la carta para que noten lo que les estoy tratando de explicar. Bueno, seguimos. No, es que aquí todos son hits. Tenemos este Fortress X, que también es otro hit, pero miren, lo mismo. Vaya, verdaderamente las cartas ni pesan, no. Estafado pero nivel Dios. Miren, aquí tengo un productazo que ahora mismo cuesta una cantidad de dinero en las redes increíble, que es este Reshiram y este Charizard GX. Bueno, miren nada más la calidad de todo. Yo verdaderamente quedo impactado. O sea que vamos a abrir estos 3 sobres y los 3 sobres supuestamente van a estar llenos de hits. Increíble. Tenemos este Cinderace VMAX, como pueden ver también, con la misma calidad. Y puedo decirles que este tipo de cartas, verdaderamente en el mercado, las originales, tienen un precio, vaya, deslumbrante. Si escuchan ruido en el audio, es normal, de los vecinos aquí de la casa. Reshiram V, igual otra carta sasasasasa. Arceus V, fíjense que yo, como les dije, ya sabía que eran productos falsos, entonces dije, no voy a perder mi tiempo, porque ya eso es otro strike, otro detalle para distinguir que fui completamente estafado, porque de por sí tengo entendido, y eso es un hecho, que cada sobre trae un solo hit. Aquí los sobres traen, ya pueden darse cuenta que son una pila de hits. Aquí está este Raichu GX. Shadow Rider Kyle Rex. Vaya, si ven que me tomo mi tiempo para mencionar algunos nombres es porque las últimas generaciones como que todavía no he memorizado los nombres, ¿no? Y también invito a que me ayuden a saber la forma en la cual uno va sacando las cartas, porque sé que hasta para eso hay mecanismos. Tenemos aquí a Ninetales X. Y para terminar este sobre, el hitazo del hitazo, un Illustration Rare, que ahora mismo me pueden dar una cantidad de dinero grandísima por él, de Omastar. Y miren, holográfico y todo. Bueno, para empezar con este primer sobre falso, me dio una grata sorpresa. Vamos ahora con este que ven por acá. Vamos a abrirlo. Ahí está. Fíjense que yo creo que el hit en las cartas originales va de último y está como de primero. Por eso estoy haciendo al revés. Un Arcanine V, como pueden ver. Aquí tenemos a Ceradora V. Ok. Oye, y hacen las ilustraciones, la impresión queda idéntica. Con la única diferencia que la calidad nada que ver. Tenemos aquí al Blaziken. Y son cartas que ahora mismo tú las buscas en el mercado y wow, con los precios. Este es como que la evolución de Primate, sí. Ainilihape o algo así, comente cómo se pronuncia porque primera vez que veo esta evolución. Por eso les digo, las formas Alola, las formas nuevas, todavía tengo que estudiármelas, a veces de que son viejas. El Copperajah X, que evoluciona de Cufant. Ahí pueden ver. Vaya, esa especie de holográfico no lo soporto.
la verdad. Tenemos a Stone Can Be. El Chiyu X. Comenten ahí abajo cada carta que vean en el mercado formal, en el informal, los revendedores, cómo están todos los precios de estas cartas originales, ¿ok? Tenemos el Regieleki V, el Regidrago V Star y por último el hitazo de los hitazos de las cartas falsas, que es holográfica, el Chien Pao X. Vaya, y no me he puesto a analizar lo que realmente trae la carta original en sí, porque el video quedaría larguísimo en cuanto a la verdadera habilidad, lo que dice, ¿saben? El ataque, demás y demás. Incluso, miren, si hablamos de otros detallitos, estas dos estrellitas que tengo entendido que marcan la diferencia en cuanto a los tipos de cartas, ya sean Special Rare, Illustration Rare, vaya, lo plasman todo, sinceramente. Vamos con el último sobre, a ver con qué nos encontramos. Oh, y vi un hitatatazo ahí. Mire, ya comenzamos con cartas repetidas, era de esperarse. El Blaziken, la evolución de Primate. Miren, ya son las mismas cartas. El Stone Can, Skuntank, el G.U.N, igual. Miren, este sobre no nos vamos a tardar mucho. En Meowscarada X, la primera carta no repetida en este sobre. Y vieron que fueron sobres diferentes, ¿eh? Tenemos aquí el Arceus V-Star. Vaya, sin palabras. El Mawile V. Y por último, esta holográfica de Ho-Oh. Oigan, ahora mismo veis nuevamente, estas cartas falsas tendrán, sé que son falsas, ¿ok? Pero en el mercado informal, por ser falsas, por tener esta característica, llegarán a tener algún valor. Si ustedes saben de esto, pónganlo en la parte de los comentarios. Y bueno, así terminamos con esta experiencia de abrir sobres de cartas falsas Pokémon, que como les dije, al ser falsas no voy a perder mi tiempo en darles protección ni nada por el estilo. Bueno, yo lo que sí me llevo de este video es el haber sentido esa primera experiencia de abrir sobres Pokémon, de abrir sobres de cartas Pokémon, perdón, independientemente de que no sean originales, ¿eh? Y entonces si ustedes me preguntan, ¿te sentiste bien? Es una experiencia muy grata, ¿saben? Muy reconfortante estar ahí abriendo sobres, viendo si te cae algún hit que necesitas para tu colección. Verdaderamente esa sensación la quería experimentar independientemente de que no estoy lidiando con productos originales, ¿ok? Pero me gustó. Así que creo que van a tener aquí un coleccionista innato, puro, vicioso, adicto a todo esto, y espero que en algún momento pueda encontrarme con productos sellados y ahí sí puedo brindarles protección, comenzar mi propia colección. Muero de ganas de hacer eso, pero para llegar a ese punto voy a tener que hacer ciertas y determinadas cositas que si siguen dentro de este canal van a ver por todo lo que vamos a estar pasando, porque como les dije en el primer video de este proyecto, esta va a ser como que una ruta, ¿saben? El camino de un coleccionista que va a empezar desde cero hasta lograr comenzar a coleccionar. Y después de eso vamos a ver qué pasa. Entonces cuénteme, porque sé que este video espero que llegue a muchas personas que sepan del coleccionismo, que hayan visto todo lo que les mostré. Que me comenten ahí abajo qué creen de esta estafa, qué creen de estas cartas falsas que me encontré. Es lo único que pude encontrar así relacionado con el TCG dentro de mi país. Y saben que me apoyan un montón dejando tu me gusta, compartiendo el video con amigos, suscribiéndote, porque así me ayudas a seguir creciendo, a conformar esta comunidad. Y bueno, no piensen que voy a estar todo el tiempo engañándolos. Veremos cómo logramos nuestro cometido de comenzar realmente a traerles contenido donde sí encontremos productos sellados originales, abramos sobres de cartas originales. Todo eso lo van a ver más adelante, pero bueno, esto es un trayecto, un camino que vamos a estar escalando poco a poco ustedes y yo. Así que los invito a que me apoyen y de esta manera
Me despido. Hasta un próximo video. Hasta la próxima. ¿Sabía usted que el TCG Pokémon no solo existía en cartas físicas? A lo largo de la historia, dentro de la franquicia en sí, han intentado llevar este fenómeno desde las cartas hacia los videojuegos, ya sean en consolas, en computadoras y simplemente en teléfonos. Hoy vamos a estar repasando toda esa cronología de los títulos relacionados con el Pokémon Training Card Game dentro de los videojuegos, desde el clásico de Game Boy hasta el ya conocido mundialmente TCG Pokémon Pocket, que ya todos conocemos y tenemos instalado dentro de nuestro teléfono. Incluso vamos a tener algunos datos curiosos porque dentro de estos títulos hay algunos que quedaron simplemente en el olvido y otros ni siquiera salieron del país nipón, Japón. Así que acomódate porque de esta manera comenzamos en un nuevo video saludando a todos los fanáticos y apasionados por el coleccionismo y el TCG Pokémon. Todo comenzó en Japón en diciembre de 1998 con el lanzamiento de Pokémon Training Card Game para la clásica Game Boy. 2 años después es como llega a América, que a diferencia de simplemente emular partidas de cartas, este título tenía una historia. El jugador tenía que recorrer la isla TCG, enfrentándose a diferentes clubs o clubes para obtener 8 medallas y enfrentar a los llamados Grandmasters. Y aquí les comparto algunas curiosidades que tengo anotadas en mi teléfono. Primero, fue desarrollado por nada más y nada menos que la empresa Hudson Soft. Incluía más de 200 cartas basadas en las primeras expansiones del juego físico. Permitía intercambiar cartas mediante el cable Link. Muchos fans consideraron que es uno de los mejores spin-off del Pokémon jamás creados. Y en el 2023 regresó oficialmente mediante el servicio de Nintendo Switch Online. Continuando con la cronología, ahora llegamos al año 2001, cuando salió al mercado la secuela de este juego, conocida como Pokémon Card Game Boy 2, Here's Come Team Great Rocket. Pero aquí es donde tenemos un detalle bien importante relacionado con la secuela. Esta en específico no salió de Japón. Y puedo decirles que literalmente este juego expandía totalmente y de manera agigantada el contenido de la primera entrega, ya que incluía nuevas regiones, más personajes, cartas de las expansiones Jungle, Fossil y Team Rocket y una historia mucho más extensa. Vamos con las curiosidades. Muchos fans occidentales ni siquiera supieron de su existencia durante años. Actualmente existen traducciones hechas por la comunidad que permiten jugarlo completamente en inglés y esto comenzó desde el año 2011. Y en 2011 Pokémon regresó al mundo digital de las cartas. ¿Con qué? Inicialmente apareció como Pokémon Training Challenge, una experiencia jugable desde el navegador web. Poco después evolucionó hacia Pokémon TCG Online. Y como datos puedo decirles que por primera vez los jugadores podían jugar contra personas de todo el mundo, algo que verdaderamente necesitaba este apartado de la franquicia. Participar en torneos, construir mazos competitivos y canjear códigos incluidos en sobres físicos, algo que creo que le falta a la franquicia o al título actual del cual vamos a estar hablando más adelante. Como otras curiosidades, fue desarrollado por Daiwolf Digital, llegó a PC, Mac, iPad y Android y introdujo el famoso sistema de intercambio de cartas entre jugadores y se convirtió durante años en la plataforma principal para jugar Pokémon TCG. Este sería reemplazado por una nueva plataforma llamada Pokémon TCG Live, que fue lanzada justamente el 8 de junio del año 2023, que entre sus novedades tenía una mejor interfaz gráfica, compatibilidad multiplataforma y un sistema de creación de cartas, además de un juego cruzado entre PC y móviles. Si hablamos de las curiosidades, tenemos, digamos, como que una función bastante polémica que fue la eliminación del sistema de intercambio entre jugadores y en su lugar apareció un sistema de fabricación de cartas usando recursos del juego. Ahora sí llegamos a los años más actuales con el año 2024 y el lanzamiento de Pokémon TCG Pocket. Fue lanzado durante el mes de febrero para dispositivos móviles y ya saben que su propuesta era bien distinta, ya que no buscaba reemplazar para nada el juego físico competitivo, buscaba convertir la apertura de sobres y el coleccionismo en una experiencia digital espectacular. En las características, bueno, sobres gratuitos diarios, algo que necesitamos en la vida real, cartas exclusivas digitales, cartas inmersas con animaciones en 3D, algo bien llamativo, y partidas simplificadas y rápidas, algo que yo
como consumidor de lo que es el coleccionismo TCG y también de la aplicación que la tengo instalada. De hecho, me gustaría que sucediera en algún momento, que sé que muchos de ustedes van a pensar lo mismo, que estas mismas cartas no sé por qué no esperan o no ven la posibilidad de, como mismo una las adquieres en el juego, lograr de que exista en el futuro alguna forma de lograr canjearlas o tenerlas de manera física. Si crees que piensas o estás de acuerdo conmigo, déjame un me gusta. Vamos ahora con las curiosidades. En pocos meses se convirtió en uno de los lanzamientos de móviles más exitosos de Pokémon, por supuesto, por debajo de Pokémon Go. Las cartas inmersivas permitieron literalmente entrar dentro de las ilustraciones. Y bueno, verdaderamente es una plataforma, por decirlo de alguna manera, que se ha mantenido bastante activa durante todo este tiempo y más ahora con toda la euforia del TCG y el coleccionismo de cartas Pokémon. Así terminamos con esta especie de cronología en cuanto a los diferentes videojuegos que se han lanzado al mercado en diferentes plataformas, ya sea dispositivos móviles, consolas o computadoras, en relación con el Pokémon TCG o el coleccionismo de cartas Pokémon. ¿Sabías toda esta cronología? ¿Sabías de los títulos que quedaron en los videos, de los que no salieron de Japón? Te leo en los comentarios. Incluso si hay algún título que no hayamos mencionado, alguna curiosidad que usted sepa, deposítenlo en la parte de los comentarios, que saben que me encanta leerlos. Igual, cualquier recomendación, idea relacionada con el nicho que abordamos en este canal que usted quiera ver materializado en un nuevo contenido, también todo eso póngalo en la parte de los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final. Déjame tu me gusta, que es muy importante. Comparte el video, hypéalo y suscríbete a esta genial familia para más contenido del coleccionismo de cartas Pokémon y el TCG. Nos vemos en unos días con más videos. Los quiero y hasta la próxima. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video a todos aquellos amantes y apasionados del coleccionismo y el TCG Pokémon. ¿Qué tal están? No pensé regresar tan rápido con un nuevo video, un nuevo contenido, pero aquí estoy. Para aquellas personas que no me conocen, me presento, mi nombre es Yonix y si no viste el video anterior, mi primer video en este canal y en este proyecto, rápidamente te actualizo. Soy una persona que quiero iniciarme y comenzar en el hobby del TCG Pokémon, pero básicamente es algo, digamos, un poco imposible en un país en el cual estoy viviendo, donde no existe el hobby en sí, no existen tiendas ni centros Pokémon ni ningún tipo de establecimientos que vendan como tal los productos originales y sellados, y entonces me tracé ese reto de lograrlo a pesar de todos esos percances. Es por esto, y como mismo están viendo en el título del video, que el objetivo del mismo va a ser exponerles o documentarles en los próximos minutos valores y precios en cuanto a diferentes artículos y productos del TCG Pokémon en el mercado negro de mi país. Que sí, sé que me vas a decir, bueno, si al inicio del video me dijiste que esto es imposible, que en tu país o en tu nación, que es Cuba, ya les hablo un poco sobre eso. Nada de esto existe. ¿Cómo ahora me estás hablando de que me vas a mostrar precios y valores de artículos y de productos en un mercado negro? Bueno, aquí es donde podemos hablar un poco para que entiendan realmente el contexto. Imposible no es. Existe como que una pequeña vía de escape para comenzar en el hobby, comprar cartas, abrir sobres, comprar Etherbox, entre los diferentes artículos que existen de la franquicia, que es básicamente aquella persona que tiene la posibilidad de viajar a un segundo país, que esto se hace bien difícil aquí para un residente o para un cubano, que va a un segundo país, compra estos productos y de esta manera los utiliza para consumo propio o simplemente para revenderlos, porque sí, independientemente de que este hobby no sea algo característico o que exista dentro de la isla, puedo decirles que hay personas que tienen conocimiento que esto básicamente es todo un negocio, que básicamente a día de hoy es una locura la venta y compra de productos sellados, y verdaderamente de manera inteligente lo compran y le sacan provecho y lo venden a quien les interese. Entonces yo les voy a mostrar lo que encontré en mis búsquedas y ya ustedes me dejarán en la parte de los comentarios si los productos están caros, si valen lo que cuestan, si los revendedores se están pasando de lanza con los valores. Así que primero que nada voy a estar hablándoles de productos abiertos. Sí, cartas que encontré en cuanto a sus valores. Por ejemplo, aquí ven este Mega Steelix X, como pueden ver, con un valor de $10. Asimismo, podemos mencionarles un conjunto de venta de cartas con un valor comprendido entre $400, que solo les voy a hacer captura a este Charizard y a este Weezing. Entonces, tenemos otras ofertas por aquí, como por $400 te venden sueltos este Entei que ven aquí,
este Latios X y a este Dialga X. Y las últimas cartas o productos abiertos que vi así en mis investigaciones, ¿sabes? Los resultados que encontré son esta carta del Mewtwo del Team Rocket X y la carta de entrenador de Giovanni, que las dos las están vendiendo por $150. Ustedes comenten ahí si eso es lo que comúnmente cuesta en el mercado libre, en el mercado legal o en el mercado negro en el país donde ustedes viven o de forma general. Entonces, como ya les vine mencionando en todo este video, no existen tantos resultados de búsqueda, no existen tantos artículos para vender, entonces vamos a mostrarles los productos sellados que encontramos, como esta caja sellada en alusión a ese pack del 151 con un valor de $80, que saben, tienen varias holográficas, full arts, y es una caja bien codiciada, tengo entendido, en estos tiempos, ya que ya se agota, los coleccionistas están comprando para revender, el oportunismo, bueno, la locura que ustedes saben que existe a día de hoy dentro del mercado. Y el último producto que encontré es este que les estoy mostrando, que me imagino que cueste el valor que ven ahí cada una de las cajas, ¿ok? Que son ventas de cajas Pokémon y mini álbum de 60 cartas, que me imagino que sea cada una de estas cartas por separado o cada una de estas cajas que cuesten $35, porque me extraña a mí que de $35 sea el costo de todo lo que están viendo en la imagen. Y bueno, de esta manera concluimos esta especie de exploración en cuanto a los poquitos productos que te puedes encontrar dentro de un país donde nada de esto existe, precisamente por el hecho de la oportunidad que tienen algunos de comprarlo en un segundo país y venderlo en el mercado negro. Se me olvidó mencionarles que este mercado negro básicamente es un sitio súper buscado e importante, por decirlo de alguna manera, porque ahí se compra y se vende de todo dentro del país, que tiene como nombre Rebolico. Es aquí donde encontré todos estos resultados. Gracias por ver este video hasta el final. Saben que me apoyan un montón dejando su me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo si es posible. Y gente, saben que voy a agradecer un montón que estoy iniciando en este nuevo proyecto, que se suscriban. Súper importante para ya comenzar a fomentar una pequeña comunidad en este canal. Y quédense atentos porque próximamente van a tener nuevo contenido y nuevos videos. Hasta la próxima. El mercado Pokémon en la actualidad, en 2026, está explotando nuevamente, ya sea por la escasez de productos sellados, por la nostalgia o simplemente por este aniversario número 30 que está sucediendo durante estos 365 días. Es por esto que en el día de hoy te estaré compartiendo, digamos, un listado de 7 cartas que podemos decir que en el futuro o durante este mismo año pueden comenzar a subir su valor, y evidentemente va a ser un factor para que muchos cazadores de tesoros estén tras la pista de estas cartas en específico. Así que acompáñenme. Pero antes, hola, ¿qué tal a todos los apasionados y coleccionistas del TCG Pokémon? ¿Qué tal están? Bueno, voy con este listado. Si creen que van a bajar de precio, van a bajar su valor o tienen otras sugerencias respecto a lo que estaremos mencionando a continuación, depositen todo lo que creen en la parte de los comentarios. Y aquí tengo, como decimos nosotros, mi mataburro para hablarles un poco sobre las investigaciones que estuve buscando. Saben, aquí hay un análisis profundo en cuanto a los valores, la carta en sí y lo que puede llegar a costar en cuanto a su subida de precio durante lo que queda de 2026, ¿ok? En el puesto número 7 tenemos a el Zapdos X Zar de Pokémon 151. Comenzamos con esta carta que saben que es un Special Art Rare o Rare Art, como ustedes quieran llamarlo, precisamente de este producto de Pokémon 151. Y podemos decir, saben, estoy haciendo lectura porque todos los detallitos así que encontré los estuve apuntando para que no se me quedara nada, que muchos coleccionistas creen que el set de 151 se está convirtiendo en el nuevo fenómeno del Evolving Skies. No es menos cierto que este producto sellado ahora mismo en el mercado, los invito a que ustedes me ayuden a poner estos valores en la parte de los comentarios, está costando mucho. Imagínense este Special Rare Art que te puedes encontrar dentro de él como tal. Entonces, ¿por qué viene siendo una carta valiosa o va a agarrar bastante valor? Primero, por la nostalgia pura. Estamos hablando de uno de los primeros legendarios en cuanto a los Pokémon. Los Pokémones originales, ¿saben? Precisamente de los primeros 151 que salieron al mercado. El arte espectacular que
manejan cada uno de los artistas que se encuentran diseñando las cartas dentro del Pokémon TCG, y cada vez menos nos encontramos con los productos sellados. Un detallito que estuvimos mencionando al inicio de este video. Entonces dicen que algunos PSA 10 ya están recuperando valor después de caídas recientes. Vamos ahora con el puesto número 6, que en este caso es el Pikachu X Sear de Surging Sparks, una entrega que ya es un poco menos reciente. Digamos que esta carta explotó recientemente y les voy a explicar el porqué. Porque el Pikachu X Special Illustration Rare de Surging Sparks subió muchísimo en apenas semanas. Y sinceramente esto nos sorprende porque estamos hablando del Pokémon favorito de la franquicia y el principal, básicamente, que es Pikachu. Tiene un arte increíble y los Pikachu son importantes, ya que puedo decirles que de entre la gran cantidad de Pokémon que existen en la actualidad, además de ser la mascota principal, el favorito de todos, déjenme decirles que dentro del TCG Pokémon me he percatado que es un Pokémon del cual muchos coleccionistas quieren hacer una colección, ya sea de todas las cartas raras que te puedes encontrar de Pikachu en los sobres, en los productos, y eso evidentemente le da valor a la carta más mínima de este Pokémon que te encuentres a la hora de comprar algún producto. Entonces, como les decía, muchos inversionistas creen que este podría ser una de las cartas modernas más fuertes de esta generación. Vamos a ver si es así. En el número 5 tenemos a Mega Gengar X Sear, que ahora vamos con una carta que está generando una locura total durante este año, que también es otro Illustration Rare, que Gengar tiene una de las fanbase más grandes de Pokémon TCG. Bueno, fuera de todo lo que hemos mencionado respecto con el Pokémon de Pikachu, Gengar verdaderamente es otro de los favoritos dentro del coleccionismo Pokémon. Entonces, además, hablamos del arte del PSA 10, que es bien difícil lograr esto, y la demanda que está altísima. Muchos creen que podría convertirse en una de las cartas modernas más importantes de la era Mega, y saben que durante este año, con los lanzamientos recientes de Pokémon ZA, entre otros, volvieron nuevamente ese hype por las mega evoluciones. Vamos con la carta, o con el puesto número 4, el Umbreon VMAX Moonbreon, que este Umbreon literalmente sobrevivió a todas las caídas del mercado y sigue siendo considerada una de las cartas modernas más fuertes de todos los tiempos. Hay copias PSA 10 vendiéndose por miles de dólares, para que más o menos se hagan una idea. Y el problema es que Evolving Skies casi no se encuentra ya en la actualidad como producto sellado, no hay señales claras de reprints, y Umbreon tiene una fanbase gigantesca. Vaya, estamos mencionando, podríamos hacer un listado de eso próximamente, no sé si ustedes están de acuerdo con esto, depositen en la parte de los comentarios, de un top 7 o un listado de los 7 Pokémon con la mayor fanbase del TCG Pokémon. Si les parece bien, déjenle like a este video. Entonces, y muchos lo consideran el Charizard moderno, ¿ok? Vamos allá. En el puesto número 3, ya estamos en el Hall Trinity. Tenemos a el Charizard de la primera edición Shadowless, que verdaderamente ya estamos aquí entrando como que en territorio legendario. Ya que este Charizard Shadowless de primera edición sigue siendo una de las cartas más deseadas del planeta. Vaya, si les hablo respecto al TCG Pokémon y la creación de contenido, no sé si se han percatado que en las miniaturas de videos como estos es la carta, vaya, por un detalle ahí que les quiero compartir, que más te vas a encontrar en las miniaturas o en las portadas de los videos, para que más o menos se hagan una idea. Algunas versiones PSA 10 han superado cientos de miles de dólares. Y con el aniversario 30 de Pokémon, el interés por cartas vintage está creciendo otra vez. Literalmente hay personas revisando carpetas viejas buscando esta carta. En el puesto número 2 tenemos a Rayquaza Gold Star, que para muchos coleccionistas hardcore, los Gold Star son el verdadero santo grial. Bueno, existen muchos tipos de cartas que verdaderamente se pueden ser considerados un santo grial, de entre ellos estos que les acabo de mencionar, ¿no? Y es que Rayquaza Gold Star es probablemente una de las más icónicas. ¿Por qué vale tanto? Ustedes se preguntarán. Aquí tengo las mieles. Es extremadamente rara, difícil de conseguir en buen estado, y Rayquaza es uno de los Pokémon más queridos de todos los tiempos, otro de los legendarios favoritos y más dentro del TCG Pokémon. Y bueno, si ustedes se preguntarán cuál viene siendo la carta que vamos a estar colocando en este puesto número 1, creo que hicimos mención de él en un puesto, pero indiscutiblemente tenemos que hacer nuevamente repetición de este Pokémon en este listado y más en el puesto número 1.
Estoy hablando nada más y nada menos que de el Pikachu Illustrator. Verdaderamente esa carta, contando el Charizard que les acabo de mencionar, me sale en todos lados. Fíjense que he visto hasta videos donde hay personas que se dedican, como les dije, a coleccionar todo tipo de Pikachus, y he visto carpetas de páginas llenas de este Pikachu Illustrator, que verdaderamente es una hazaña lograr una carpeta con estas condiciones, ¿no? Y es que en el puesto número 1, la carta más absurda es este Pikachu Illustrator. Solo existen muy pocas copias conocidas en el mundo, ojo, y recientemente una se vendió por más de $1 millón. Sí, una carta. Y esta carta se entregó en concursos de ilustración en Japón del año 1998 y hoy es considerada por muchos la carta más rara de la historia, para que se den cuenta de la magnitud de este producto. Ay, terminé con el video. Cuéntenme. Este video me gustó hacerlo porque fue como una pequeña investigación que estuve haciendo, pero independientemente de los santos griales de las cartas que acabamos de mencionar en estos minutos, sé que existen otras más que los invito a que ustedes pongan en la parte de los comentarios y ahí entraremos ustedes y yo en debate, así me nutro, porque bueno, independientemente de que estoy haciendo mis investigaciones, de que me estoy preparando para hacerles estos contenidos, estoy en una fase de aprendizaje dentro de este apasionado mundo del TCG Pokémon y con los datos que ustedes me brinden me ayudan a hacer próximos contenidos, ¿saben? Hacer segunda parte de este video, segundas partes o nuevos contenidos. Todo lo que ustedes crean, depositen en la parte de los comentarios. Así que de esta manera me estoy despidiendo. Gracias por ver el video hasta el final y me apoyas a mi canal, a este proyecto, dejando tu me gusta, compartiendo el video con amigos, hypeándolo e importante, suscribiéndote a esta genial familia para crecer juntos y conocer un poco más sobre este apasionado mundo. Nos vemos en unos días con más videos, así que quédense por ahí y activen las notificaciones. Hasta la próxima. Expansión de Pitch Black confirmada para el mes de julio y ya el internet está roto, está eufórico con esta nueva novedad y en este video te voy a estar comentando todos los detalles y todo lo que se sabe acerca de esta más reciente actualización del TCG Pokémon. Hola, saludos a todos los apasionados del coleccionismo y de las cartas Pokémon. ¿Qué tal están? Bueno, yo no pude esperar más para hacerles este video buscando toda la información que encontré, así que sin más preámbulos demos inicio al mismo. Primero, vamos a estar hablando, porque aquí en mi teléfono tengo toda la información respecto a la expansión más reciente confirmada, que ya se sabe el lanzamiento y demás, que es la de Chaos Rising. Esta expansión de Mega Evolution, ya saben, y para aquellos que no lo sepan, que será oficialmente distribuida o saldrá al mercado el próximo 22 de mayo del 2026, que entre la información se tiene que tendrá alrededor de 86 cartas base más Secret Rares y variantes especiales. También que la carta más comentada hasta ahora es el Mega Greninja X. Ya ustedes saben cómo está la gente en internet. Entonces, luego de esto, todo apunta a que Pokémon está preparando un enorme, ¿saben?, año por el aniversario 30 de la franquicia y el boom de regreso de las Mega Evoluciones. Es por esto que para muchos fue una locura total el anuncio de esta nueva expansión denominada Pitch Black, y aquí les voy a estar comentando todo lo que sabemos hasta el momento de ella. Respecto a los datos que les voy a comentar, puede que haya ambigüedades, puede que existan incongruencias, así que si hay una persona que tiene datos más certeros, que ponga en la parte de los comentarios y que rectifique, Pero tenemos que, en cuanto a la fecha de salida, el lanzamiento mundial va a ser el 17 de julio del 2026, pero van a haber pre-releases, ¿saben? Desde el 4 hasta el 12 de julio de este mismo año. O sea, que desde fechas tempranas antes del lanzamiento oficial ya van a haber 2 o 3 personitas abriendo sobres en varias partes del mundo. Digamos que en el set principal el protagonista absoluto va a ser Mega Darkrai X, ya que basado en todo el ámbito de las Mega Evoluciones, digamos que este viene siendo como el set o el producto del año que va a estar enfocado en un tono más oscuro, dedicado principalmente a las Mega Evoluciones,
Y esto evidentemente puedo decirles que tiene a todos los coleccionistas y a todos los fanáticos prácticamente de cabeza, porque muchos de ustedes saben que Darkrai es uno de los Pokémon más deseados, sobre todo dentro del coleccionismo. Puedo mencionarles otras cartas también bien esperadas y bien comentadas respecto a este set, que es el Mega Zeraora X, el Mega Chandelure X, el Mega Exchandrill X y un posible Mega Charizard XX, un Mega Greninja X y un Mega Zygarde X. Puedo mencionarles otros datos interesantes, ya que el set podría llegar a tener 115 cartas, 6 Mega Evoluciones X, como bien las mencioné, 11 Illustration Rare y 18 Ultra Rares. Así que imagínense la euforia que va a haber ahora mismo en todo el internet. Y múltiples Specials Illustration Rares. Entre los datos curiosos respecto a este set, puedo mencionarles que Pitch Black estaría basado en el set japonés de Abyss Eyes. Y además conecta muchísimo con la estética oscura de Pokémon Leyendas Z a la A, el regreso de las Mega Evoluciones y el aniversario 30 de Pokémon, que aún está prácticamente vigente, aunque sucedió en el pasado mes de febrero. Luego de esta información, cuéntenme, ¿están ansiosos por recibir esta nueva expansión? ¿Qué esperan? ¿Algún otro Pokémon que ustedes hayan visto por ahí que puede que esté confirmado? ¿Algún Illustration Rare? ¿Algo en específico que no hayamos mencionado en este video? Deposítenlo en la parte de los comentarios, que saben que me gusta leer todas sus opiniones. De esta manera me despido y te invito a que me apoyes dejando un me gusta, compartas el video con amigos, hypees el video de ser posible y te suscribas a esta genial familia si aún no lo has hecho. Nos vemos en unos días con más contenido y hasta la próxima. Hola, hola a todos los apasionados sobre el coleccionismo y el TCG Pokémon. ¿Qué tal están? Espero que súper bien. Como mismo han visto en el título y miniatura de este video, hoy toca el turno de compartirles mi propio top 3, aunque pueden haber próximamente otros top 5, top 7, pero en este caso top 3 de los creadores de contenido o influencers favoritos míos. Así que acomódense y los invito a que le den me gusta a este video, que lo compartan y que se suscriban, y que también en la parte de los comentarios depositen cuáles son sus creadores de contenidos o influencers favoritos que se dedican a la creación específica del TCG Pokémon, entre otros aspectos relacionados precisamente con la franquicia, aunque nos vamos a enfocar en el coleccionismo de cartas Pokémon y el TCG como tal dentro de esta franquicia. Dicho todo esto, comencemos. Bueno, solo tengo 3 creadores que les puedo decir que a día de hoy, gracias a ellos, pueden ser, o puedo llamarlos, mi inspiración a alimentar un poco más ese bichito de lo que es convertirme o intentar llegar a ser un coleccionista de cartas Pokémon y zambullirme dentro de este mundo, aunque ya conocía mucho de la franquicia desde tiempos memorables, ¿no? Entonces voy a mencionar a 3 y desde el puesto 3 hacia adelante va a ser un orden desde que los conocí, o sea, desde la antigüedad que vengo conociéndolos. En el puesto número 3 tengo a Japan Gemu, que ustedes pueden conocerlo por Japan Gemu, por Pokegemu, por Gemurando, porque sí, tienen muchos canales de YouTube. Pero bueno, vamos enfocando principalmente en Pokegemu, porque yo lo conocí por Pokegemu y por Japan Gemu, que básicamente es un creador de contenido que, entre otros aspectos, se dedica a lo que es visitar las tiendas de Japón, sí, porque vive en Japón. Las tiendas en Japón dedicadas precisamente a diferentes franquicias, ya sea Pokémon, Dragon Ball, entre otras. Y en estas tiendas hace búsqueda de productos de estas mismas que les acabo de mencionar, ya sean figuras de acción, cartas coleccionables, consolas de videojuegos, bueno, un sinfín de cosas que verdaderamente cuando yo comencé a ver este contenido por mediación de él, me enamoré por completo. Incluso yo, siendo una persona que vive en un país en el cual ninguna de estas tiendas existe, entonces se podrán imaginar que de cierta forma no me pierdo ninguno de sus videos, y al mismo tiempo, con sus detallitos, sus curiosidades y sus datos, aprendí muchísimo de todo este mundo del coleccionismo, porque él también colecciona muchos productos y mucho de todas las cosas que tienen que ver con el coleccionismo dentro de Pokémon. En el puesto número 2 tengo como creador favorito del TCG a TCG Cross Collector. Puedo decirles que este youtuber, porque a ver, Japan Gemu lo conocí por YouTube y TCG Cross Collector también lo conocí por YouTube. Fue el creador indicado para yo conocer
mucho sobre el coleccionismo y el TCG Pokémon y las cartas Pokémon en cuanto a los diferentes tipos de cartas, la manera en la cual se colecciona, los auxiliares indispensables o los mejores para proteger tus cartas para el PSA 10. Bueno, verdaderamente en sus contenidos vas a encontrar geniales masterclass de todo lo que tienes que saber si algún día vas a dedicarte al coleccionismo, todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que comprar, las mejores ofertas, las mejores páginas, las confiables. Bueno, yo aprendí muchísimo, pero muchísimo, que yo le agradezco a Cross que haga este contenido y más dedicado para personas como yo, que a día de hoy quieren saber un poquitico más sobre todo lo del coleccionismo Pokémon. Y en el puesto número 1 fue el último que conocí, y este sí lo conocí por Instagram. Tengo a Epic Robs, verdaderamente mi creador favorito ahora mismo relacionado con el coleccionismo de cartas Pokémon y todo lo relacionado en torno a Pokémon, aunque bueno, él se enfoca básicamente en el coleccionismo. Ese niño o esa persona tiene una magia, ¿saben?, para crear contenido que no les puedo explicar. La manera en la cual hace los videos, cada una de las tomas, lo hace de una manera tan meticulosa. Y estoy hablando de videos de Instagram, Reels, que duran 20 segundos, 30 segundos, pero suficiente para él transmitirte que fue a un evento, que abrió la nueva expansión de cartas Pokémon, de sobres, a la hora de hacer alguna promoción. Y verdaderamente ya él fue, tengo que decirlo, el creador, el influencer ideal para yo decir: me gustaría en algún momento dedicarme a esto o comenzar a coleccionar cartas. Así que yo los invito a que todos estos que les mencioné, ojo, es mi apreciación personal, son mis creadores favoritos, los que vengo siguiendo, los que me inspiraron a día de hoy a yo sentarme ahora frente a una cámara y crearles contenido sobre TCG Pokémon. Que los busquen, que vean todos los videos que les estoy comentando, que les den un chance a su contenido y que también comenten en la parte de los comentarios cuáles son los que ustedes siguen en torno a esta temática, ¿ok? Y bueno, de esta manera me estoy despidiendo. Si notaron un poco de ruido en el video, es porque en el parque donde comúnmente vengo a sentarme al aire libre a grabarles, hay bastante movimiento y bastantes personas, como pueden ver por acá. Así que yo los invito a que dejen en la parte de los comentarios sus opiniones, que dejen su me gusta, que compartan el video con amigos, que los hypeen y que se suscriban a esta genial familia si aún no lo han hecho. Y nos vemos en unos días con más videos para ustedes. Hasta la próxima. Todos los fanáticos de Pokémon amamos y nos encantan cada uno de los productos que salen al mercado por parte de la franquicia, desde los videojuegos hasta todo su merchandising, ya sean peluches, ilustraciones, póster, figuras de acción y cartas. Y de esta última me voy a detener, porque sin dudas, y ustedes lo saben muy bien, estas han revolucionado por completo en tiempos recientes lo que es el coleccionismo de tarjetas y por supuesto el Trading Card Game. Pero en ellas hay plasmado un detalle bien importante que las ha hecho muy popular y por supuesto nosotros los coleccionistas, los amantes del TCG, nos detenemos un montón a mirarlas y a desearlas. Que son por supuesto las ilustraciones o simplemente la forma tan brillante que han encontrado algunas personas para plasmar cada una de estas criaturas de bolsillo en simples cartas. Es por esto que en el día de hoy te voy a estar compartiendo un listado sobre los 7 mejores ilustradores de cartas Pokémon o el TCG Pokémon. Cabe resaltar que este top no está hecho con el afán de decir que uno es mejor que otro, no. Simplemente es basado en una investigación que estuve haciendo, además de la gran popularidad que han llegado a tener cada uno de ellos en tiempos recientes por su gran trabajo. Así que sin más preámbulos, demos inicio a este top. Pero antes, un saludo a todos los apasionados por el coleccionismo y el TCG Pokémon. ¿Qué tal están? Espero que súper bien. Como les decía, cada vez que abrimos un sobre de cartas Pokémon, dentro de ellos siempre estamos anhelando o buscando una rareza, un estilo único, y verdaderamente estos artistas o estos ilustradores son los que le dan vida a cada una de estas tarjetas. Incluso en muchas ocasiones tienen esa capacidad de hasta contarte una historia con una simple ilustración. Fíjense si son tan relevantes estas personas dentro de este pequeño nicho de la franquicia
que hay tarjetas que gracias a sus ilustraciones se han vuelto icónicas y a día de hoy valen miles de dólares en el mercado. Entre otros detalles como el hecho de revolucionar el estilo del arte de estas tarjetas. Vamos a estar mencionando cada uno de los nombres y una pequeña selección de datos respecto al ilustrador. En el número 7 tenemos a nada más y a nada menos que Atsuko Nishida. Si existe una persona responsable de gran parte del lado adorable, cute de Pokémon, ese es Atsuko Nishida. Fue una de las diseñadoras originales de Pokémon y es conocida mundialmente por haber participado en la creación de Pikachu, la mascota principal de la franquicia, que además diseñó varios Pokémon muy queridos por los fans. Sus ilustraciones destacan por sus colores suaves, expresiones tiernas y una sensación de calidez difícil de igualar. Si alguna vez una carta te pareció demasiado adorable para guardarla en una caja, probablemente fue obra de Atsuko Nishida. En el puesto número 6 tenemos a Yuka Mori. Es una de las artistas más originales que han trabajado en el Pokémon TCG. La razón, en lugar de dibujar, crea pequeñas figuras de arcilla que luego son fotografiadas para convertirse en ilustraciones de cartas. Y de hecho, viene siendo de este top como que las cartas más fáciles de distinguir precisamente por esta forma tan peculiar de hacer una ilustración de un Pokémon en una carta. Este estilo tridimensional hace que sus cartas sean instantáneamente reconocibles. Y mientras voy hablándoles en pantalla, voy a encontrar las cartas que vea respecto al ilustrador y las voy a plasmar ahí. Durante más de 2 décadas ha mantenido este estilo único, convirtiéndose en una auténtica leyenda para los coleccionistas veteranos. En el puesto número 5 tenemos a Naoki Saito. Si has visto cartas full art de entrenadores que parecen auténticas ilustraciones de anime profesional, es muy posible que hayas visto el trabajo de Naoki Saito. Es responsable de algunas de las cartas de entrenadores más populares de la era moderna, incluyendo versiones muy buscadas de personajes como Lily, que de hecho viene siendo una de las más codiciadas ahora mismo por el valor y por ese full art tan lindo y adorable, caracterizado precisamente por las cartas de entrenadores. Además, se ha convertido en una figura muy conocida gracias a su canal de YouTube dedicado al arte y a la ilustración. Su capacidad para transmitir emociones en los personajes humanos lo ha convertido en uno de los favoritos de la comunidad. Vamos con el puesto número 4. Akira Egawa. Entre los artistas modernos, pocos han crecido tan rápido como Akira Egawa. Su estilo se caracteriza por escenas llenas de acción, movimiento y personajes visuales espectaculares. Cada ilustración parece congelar un momento épico en plena batalla. Muchas de las cartas más impresionantes de los últimos años llevan su firma y para muchos coleccionistas ya es una de las grandes estrellas de la era Scarlet and Violet. Ya antes de pasar al Whole Trinity de este listado, te invito a que luego de que veas este top y hay algún artista que sea tu favorito, que no hayamos mencionado en este top, que creas que sea relevante, que lo pongas en la parte de los comentarios. Vamos con el puesto número 3. Tenemos a Tomokazu Komiya. Ahora entramos en territorio de auténticas leyendas, ya que Komiya posee uno de los estilos más extraños y artísticos dentro del TCG Pokémon. Sus ilustraciones parecen salidas de un sueño, con perspectivas poco convencionales, colores intensos y diseños que rompen completamente con lo tradicional. Hay coleccionistas que construyen carpetas enteras dedicadas exclusivamente a sus cartas, que de eso vamos a tener próximamente un video de las diferentes formas que han encontrado los coleccionistas para hacer tipos de colecciones y este viene siendo un modo de colección en cuanto al ilustrador. Bueno, si les parece bien esa idea, más adelante les haré ese video. Y cuando veas una carta ilustrada por Komiya, normalmente sabes que es suya sin necesidad de leer el nombre. Puesto número 2. Mitsuhiro Arita. Hablar de Pokémon TCG es hablar de Arita, ya que ha estado presente prácticamente desde el nacimiento del juego y es responsable de algunas de las cartas más icónicas de toda la historia del hobby. Entre ellas destaca el legendario Charizard Base Set, considerado uno de los símbolos más importantes del coleccionismo Pokémon. Su estilo combina realismo, detalle y dinamismo como pocos artistas han logrado. Y en el puesto número 1 tenemos a Ken Sugimori. Este hombre que ayudó a crear prácticamente el universo Pokémon tal y como lo conocemos.
Sugimori fue el diseñador principal de gran parte de los primeros 151, que dentro de ese pequeño grupo existen muchos ilustradores súper relevantes que son como que los pioneros en la iniciación de este universo Pokémon, por decirlo de alguna manera, y ha ilustrado más de 1000 cartas a lo largo de la historia del juego. Su arte definió la apariencia de Pokémon durante décadas y sentó las bases visuales de toda la franquicia. Cartas clásicas de Pikachu, Mewtwo, Blastoise y muchos otros Pokémon llevan su sello artístico. Como les dije al inicio de este video, estos ilustradores no solo crean ilustraciones para cartas, cuentan historias, guardan recuerdos, hacen verdaderamente que la experiencia sea grata, tener todas esas cartas ahí bien bonitas, bien agradables, unas visiones tan impresionantes que verdaderamente nosotros, los amantes de la franquicia, del coleccionismo, del TCG, damos gracias a cada uno de los esfuerzos y sacrificios que hacen cada uno de estos artistas para que hoy por hoy cartas tan hermosas visualmente las tengamos nosotros en nuestras manos. Así que de esta manera damos por concluido este video. Espero que les haya gustado. Como les dije, pueden comentar otros ilustradores que nos hayamos mencionado, pueden comentar su ilustrador favorito, el más relevante para ustedes, sea dentro de este top o fuera, o simplemente pueden crear también su propio top 7 en la parte de los comentarios. De esta manera me despido sin antes darte las gracias porque hayas visto este video hasta el final, y sabes que me apoyas dejando tu me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndote ahí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse para más contenido. Nos vemos en unos días con más videos y hasta la próxima.